Juan, y adelante. Hola, buenas noches, Julieta. ¿Estás? Buenas noches a todos también que nos están siguiendo en la transmisión. Bueno, hoy traemos para compartir algunos datos sobre esta consulta que le hicimos a quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana al respecto de las elecciones presidenciales, segunda vuelta, balotaje en el vecino país, en Argentina. Tanto se ha conversado, tanto hemos discutido y bueno, está bueno tener algunos datos que nos muestren cómo sentimos, cómo vemos y qué creemos de este proceso electoral los uruguayos. Ahí va. Así que si te parece pasamos a la primera placa, en donde, bueno, comenzamos sondeando sobre cuán informados estamos al respecto de las elecciones en Argentina. Ahí tenemos que el 24% de las opiniones dicen estar muy informados. Si eso le sumamos a quienes dicen estar algo informados, tenemos que más de 7 de cada 10 tienen importantes niveles de información o han accedido a información al respecto de las elecciones en Argentina, lo cual, bueno, confirma que es un tema que se habla, que se conversa y del cual la opinión pública, bueno, genera sin duda sentimientos, opiniones y creencias, ¿verdad? Digamos que en verde, quienes están muy informados sobre este tema, si lo sumamos a este gris celestito, nos daría este 7 de cada 10 personas que tienen algo de información. Exacto, es así. Por el otro lado, menos de 1 de cada 10, el 9%, dice tener nada de información. O sea, realmente es un tema que está en la agenda pública también en nuestro país. Bien. ¿Verdad? Si te parece, pasamos a la segunda placa, en donde ya nos vamos metiendo en, bueno, los dos candidatos que están en esta contienda electoral. Entonces, le consultamos a la ciudadanía en Uruguay quién creen que va a ser el próximo presidente en Argentina. El 44% de las opiniones señalan que va a ser Sergio Tomás Massa. Ajá. Y el 36% indicó que, bueno, considera que Javier Milei será el elegido por la ciudadanía en Argentina. Esto no son deseos, sino predicciones, ¿no? Sí, son predicciones, es lo que la gente cree que va a pasar. ¿Quién va a ganar? Bueno, para el 44% entiende que va a ser Massa y para el 36% va a ser Milei. Hay un 20%, 1 de cada 5, no es un porcentaje para nada despreciable, que entiende que no sabe o, bueno, no contestó al respecto en esta consulta. Si lo vemos gráficamente en colores para la gente que no llega a ver los números, en celeste una mayoría, digamos, de esta división entre ambos para Massa y en naranja para Milei. Exactamente. Pasemos entonces a la próxima placa para seguir viendo otros datos. Y aquí un poquito la intención que tuvimos desde Percepción Ciudadana fue entender, bueno, ¿y qué pasa si nosotros, la ciudadanía uruguaya, tuviese que votar, fuese parte de esta elección de la cual están atravesando, experimentando los argentinos? Y ahí tenemos que el 30% dice que votaría por Massa y el 31%, es decir, son cifras idénticas en términos estadísticos, dice que votaría por Javier Milei. Es decir, a la hora de las preferencias en la ciudadanía uruguaya se compensan, se emparejan. Ajá. Y te diría que un tercio dice que votaría por Massa, otro tercio dice que votaría por Milei y luego tenemos, bueno, un número también importante, otro tercio de personas que creen que, bueno, o votarían en blanco anulado o no votarían, y hay una porción menor que, bueno, no sabía o no contestaba esta consulta particularmente. ¿Cómo se equipara esto que estamos viendo en Uruguay con las últimas encuestas que estábamos viendo en Argentina? Bueno, yo digamos, para ponerlo en relación con los sondeos que tenemos en Argentina, son muy parejos. Es decir, los recientes sondeos de predicciones sobre lo que va a pasar el domingo indican de que va a ser una elección muy reñida entre ambos candidatos, y cualquier diferencia cae dentro de los márgenes de error en las principales consultoras de referencia. Con lo cual, si de esa elección participáramos uruguayas y uruguayos, no cambiaría mucho la cuestión, ¿verdad? También hay que indicar que hay una buena parte de la ciudadanía uruguaya siente que en una elección así su participación sería o anulando el voto o en blanco o directamente sin ir a votar.
Es interesante si lo vinculamos esto con las tradiciones democráticas que siempre le asociamos a nuestro país, ¿no? Porque un candidato como Javier Milei, que tiene, bueno, públicamente ha hecho cuestionamientos con respecto a la democracia, vemos que en realidad si lo llevamos al momento de la urna no es tanto como creíamos. Bueno, yo por lo menos esperaba un número distinto. Hay algunos datos interesantes con respecto a esta pregunta, que es cuando desagregamos, por ejemplo, por sexo y edad o incluso por nivel socioeconómico, que está bueno poder comentarlos también por un tema de espacio y tiempo. Hoy no trajimos el gráfico, pero vale la pena mencionarlo. En cuanto a edad, una de las hipótesis que se están manejando es que el voto joven, ese voto que no encuentra dónde reflejarse en la política, en el establishment político en la Argentina, estaría volcándose por una figura outsider como puede ser Javier Milei. Sin embargo, en esta encuesta, entre las y los uruguayos, no son los jóvenes quienes dicen tener mayores preferencias por el lado de Milei. Interesante. Por otra parte, cuando miramos esta pregunta por nivel socioeconómico, vemos que las respuestas que dicen que votarían por Javier Milei aumentan a medida que disminuye el nivel socioeconómico de quien responde. Es decir, entre las personas de nivel socioeconómico bajo en nuestro país es donde Javier Milei parece encontrar, bueno, mayores fortalezas. Por el contrario, para Massa se hace más fuerte en aquellos segmentos de nivel socioeconómico alto en Uruguay también. Interesante saberlo, Juan. Y pasamos al siguiente. Pasamos a la última placa que tenemos para compartir, y es un poco, bueno, cómo creemos que una u otra presidencia puede impactar en nuestro país. Bien. Y para comenzar diremos que Javier Milei es quien obtiene un mayor porcentaje de respuestas que dicen que su presidencia sería positiva para nuestro país. 21% lo cree así, en cuanto que a Sergio Massa el 17% cree que sería positivo para nuestro país. Sin embargo, es también Javier Milei quien encuentra el mayor porcentaje de respuestas que indican que sería una presidencia con impactos negativos en nuestro país, de manera considerable. Un 40% así lo cree, contra un 27% que indica lo propio con Sergio Tomás Massa. Lo cual el candidato, digamos, hoy ministro de Economía en la Argentina, encuentra casi 4 de cada 10 respuestas que entienden que va a ser una presidencia neutra con respecto a los intereses o el impacto en Uruguay. Bien, Juan, y bueno, veremos qué pasa, pero está bueno tener estos datos para conversar. Vamos a ver qué pasa. La realidad se revelará el domingo. Y bueno, en esta, salvo que aquellas personas uruguayas o uruguayos que tengan doble nacionalidad argentina, el resto no participaremos y seríamos fieles espectadores. Ahí va, vamos a estar ahí. Gracias, Juani. Hasta luego. Continuamos.